Hay algo que quiero contarte hoy. Algo que me llevó años comprender, una verdad que vi repetirse en mi consultorio cientos de veces, que viví en carne propia, y que si te quedás hasta el final, te va a cambiar la forma en que te relacionás con vos mismo y con los demás. Te lo prometo. Hoy vamos a hablar de algo que parece simple pero que es revolucionario. Aprender a cerrar la boca. Y no te estoy pidiendo que te calles y aguantes todo. Te voy a enseñar algo mucho más profundo que eso. Antes de seguir, déjame pedirte algo. Si este tema resuena en vos, si alguna vez sentiste que hablaste de más, que dijiste lo que no debías, que explicaste cuando no tenías que hacerlo, o que tus palabras se usaron en tu contra, déjame un comentario abajo. Quiero saber que no estás solo en esto. Y si te parece que este mensaje puede ayudar a alguien que conoces, suscríbete al canal. Vamos a hacer de este espacio un lugar donde podamos entendernos mejor. Les voy a contar algo. Hace unos años atendí a una mujer, llamémosla Mónica, aunque ese no era su verdadero nombre. Mónica llegó a mi consultorio destruida. Había terminado una relación de 12 años y no podía entender que había salido mal. Durante meses me contó una y otra vez las discusiones que habían tenido. Cada palabra que ella dijo tratando de explicarse. Cada argumento que preparaba mentalmente para defenderse de los reproches de su expareja. Mónica había convertido el final de su relación en un tribunal donde ella era simultáneamente la acusada y la abogada defensora. Un día le pregunté algo que la descolocó completamente. ¿Por qué necesitas tanto que él entienda tu versión? Mónica me miró como si le hubiera hablado en otro idioma. Porque es la verdad, me respondió. Pero ahí estaba el problema. Mónica no estaba buscando expresar su verdad. Estaba buscando la absolución. Estaba esperando que si explicaba suficiente, si argumentaba lo bastante bien, él finalmente diría: tenés razón, me equivoqué, vos no tuviste la culpa de nada. Esa absolución nunca llegó y nunca iba a llegar, porque Mónica no había entendido algo fundamental. Hay momentos en la vida donde hablar no soluciona nada. Hay momentos donde cerrar la boca es el acto más poderoso que podés realizar. Déjame decirte algo que aprendí en más de 30 años trabajando con el alma humana. Vivimos en una cultura de la exposición constante. Nos enseñaron que expresarnos es siempre bueno, que debemos decir lo que sentimos, que callar es reprimir. Y hay verdad en eso, claro que la hay, pero también hay una mentira peligrosa. La mentira es que todas las palabras son liberadoras, que toda expresión es sanadora, que siempre es mejor hablar que callar. La verdad es mucho más compleja. A veces hablar es entregarse al enemigo. A veces explicarse es darle municiones a quien quiere herirte. A veces justificarse es rebajarse. Y a veces el silencio es la única dignidad que nos queda. Freud decía algo hermoso sobre esto, aunque no con estas palabras. Él hablaba de cómo el inconsciente se expresa no solo en lo que decimos, sino también en lo que callamos. En esos espacios vacíos, en esos momentos donde elegimos no llenar el aire con palabras, también hay un mensaje. Y a veces ese mensaje es el más potente de todos. Pienso en todas las veces que alguien me contó en el consultorio cómo respondió a una acusación injusta, cómo se defendió de un ataque, cómo explicó su posición hasta el agotamiento. Y después me dicen: ¿por qué no me entendió? ¿Por qué no funcionó? Porque el problema no estaba en cómo lo dijiste, el problema era que había que decirlo. Acordate de esto. No todo el mundo merece una explicación. No todo conflicto necesita tu versión de los hechos. No toda herida debe ser mostrada. No todo dolor debe ser expresado. Hay batallas donde la única forma de ganar es no participar. Y eso, créeme, no es cobardía, es sabiduría. Pero ojo, no estoy hablando de represión. La represión es cuando enterrás algo que necesita salir, cuando metés debajo de la alfombra algo que va a volver más fuerte. No, estoy hablando de discernimiento, de aprender cuándo tus palabras van a ser escuchadas y cuándo van a ser usadas en tu contra, de entender cuándo el silencio es protección y cuándo es sometimiento. Les voy a dar un ejemplo que todos hemos vivido. Pensá en una discusión con alguien que querés, tu pareja, tu madre, tu hijo, tu mejor amigo.
La discusión se pone intensa. Las palabras empiezan a volar como cuchillos. Y de repente, en medio del fragor de la batalla, sabes exactamente qué decir para ganar. Conoces el punto débil de la otra persona. Sabes qué palabra va a doler más, qué frase va a derrumbar su defensa. Está ahí, en la punta de tu lengua, esperando ser dicha. Y tenés dos opciones. Podés decirla y ganar la discusión, o podés cerrar la boca y preservar la relación, porque hay victorias que cuestan demasiado. Hay palabras que, una vez dichas, no se pueden borrar. Hay heridas que, una vez abiertas, no se cierran más. La capacidad de cerrar la boca en ese momento, de tragarte esas palabras que sabes que van a destruir, eso no es debilidad. Eso es amor. Eso es madurez. Eso es entender que no todas las guerras merecen ser ganadas. Me acuerdo de otro paciente. Lo llamaré Esteban. Esteban trabajaba en una empresa grande de esas corporaciones donde la política interna es feroz. Un día, su jefe lo acusó injustamente de un error que no había cometido, delante de todo el equipo. Esteban tenía todas las pruebas de su inocencia. Tenía los correos, los documentos, los testimonios. Podía demostrar no solo que él no había cometido el error, sino que el error había sido del propio jefe. Esteban llegó a mi consultorio furioso. Quería ir al día siguiente con todas sus pruebas y desenmascarar a su jefe frente a todos. Quería justicia, quería que todos supieran la verdad. Le pregunté, ¿y después qué? Me miró confundido, después me dijo, todos van a saber que yo tenía razón. Sí, le respondí, y tu jefe, que tiene el poder, va a hacer todo lo posible para destruirte, porque no le mostraste la verdad, le mostraste que sos más astuto que él. Y eso, en ese contexto, es imperdonable. Esteban tardó semanas en entenderlo. Finalmente, fue con su jefe a solas, le mostró discretamente las pruebas y le dio la oportunidad de corregir el error sin exponerlo públicamente. Su jefe lo agradeció. Y 3 meses después, Esteban recibió un ascenso. ¿Fue injusto que Esteban no pudiera decir públicamente la verdad? Absolutamente. Pero fue inteligente. Porque cerrar la boca no siempre es sobre la verdad. A veces es sobre el poder, a veces es sobre elegir tus batallas, a veces es sobre entender que vivimos en un mundo donde no todo es justo y que tener razón no te protege de las consecuencias. Esto me lleva a algo que quiero que entiendas muy profundamente. El silencio no es ausencia, el silencio es presencia. Cuando decidís no hablar, no estás desapareciendo. Estás ocupando un espacio con tu dignidad. Estás diciendo, no voy a regalar mi energía a esta situación. No voy a rebajarme a este nivel. No voy a darte el placer de verme desesperado por explicarme. En el psicoanálisis hablamos mucho de la transferencia. Es ese fenómeno donde el paciente proyecta en el analista sentimientos que vienen de otras relaciones. Pero hay algo que pocas personas entienden sobre la transferencia. También ocurre con nuestras palabras. Cuando intentamos explicarnos a alguien que no quiere escuchar, estamos transfiriendo. Estamos tratando de convencer a esa persona de algo que en realidad necesitamos convencernos a nosotros mismos. Estamos buscando en su mirada la aprobación que no nos damos a nosotros mismos. Por eso muchas veces el impulso de hablar no viene de un deseo genuino de comunicación. Viene de una herida. Viene del niño interior que sigue esperando que papá o mamá le digan, hiciste bien, estoy orgulloso de vos, sos suficiente. Y entonces, cada vez que alguien nos cuestiona, cada vez que alguien nos critica, cada vez que alguien no nos ve como queremos ser vistos, ese niño herido sale corriendo con sus explicaciones, con sus justificaciones, con sus defensas desesperadas. Aprender a cerrar la boca es, en gran medida, aprender a decirle a ese niño interior, ya no necesito que me aprueben, ya no necesito que me entiendan. Yo sé quién soy, y eso basta. ¿Sabés cuál es una de las cosas más tristes que veo en mi consultorio? Gente que se pasa la vida explicándose,
gente que narra su biografía una y otra vez, tratando de que el mundo entienda por qué son como son, por qué tomaron ciertas decisiones, por qué hicieron lo que hicieron. Y el mundo sigue sin entender, porque el mundo no está interesado. El mundo está ocupado con sus propias heridas, con sus propias historias, con sus propias necesidades de ser comprendido. Te voy a contar algo personal. Cuando era más joven, yo también caía en esa trampa. Cada vez que alguien malinterpretaba algo que yo decía o hacía, sentía la urgencia de aclarar, de explicar mis intenciones, de asegurarme de que no hubiera malentendidos. Gastaba una energía enorme en eso. Y un día, un viejo analista me dijo algo que me cambió la perspectiva. Me dijo: Gabriel, no sos responsable de cómo los demás interpretan tus actos. Sos responsable de tus actos, punto. Lo demás no te pertenece. Eso me liberó, porque entendí que la mayoría de mis explicaciones no eran para el otro, eran para calmar mi propia ansiedad, para controlar cómo me veían, para manipular, aunque fuera sutilmente, la imagen que tenían de mí. Y eso es agotador, es una cárcel, es vivir pendiente de la mirada ajena. Cuando aprendes a cerrar la boca, cuando dejas de explicarte, cuando permitís que los demás piensen lo que quieran de vos, algo mágico sucede. Te volvés libre, porque ya no estás atado a sus opiniones, ya no estás encadenado a su aprobación, ya no estás mendigando su comprensión. Y acá hay algo crucial que quiero que entiendas. Esta libertad no surge de la arrogancia, no surge de pensar, no me importa lo que piensen de mí. Eso es otra forma de dependencia, solo que invertida. La verdadera libertad surge cuando entendés que lo que piensan de vos no define quién sos, que podés ser incomprendido y seguir siendo valioso, que podés ser juzgado y seguir teniendo dignidad, que podés ser malinterpretado y seguir sabiendo tu verdad. Acuérdense de algo fundamental: cada vez que sentís la urgencia de explicarte, pregúntate, ¿a quién le estoy hablando realmente? ¿Al otro o a mí mismo? ¿Estoy tratando de comunicarme o de convencerme? Porque si estás tratando de convencerte a vos mismo de algo, ninguna cantidad de palabras va a alcanzar. Vas a necesitar el trabajo interno, el silencio, la reflexión, la honestidad brutal con tu propia alma. Ahora bien, hablemos de algo que genera mucha confusión. Hay gente que confunde cerrar la boca con ser pasivo, con dejarse pisotear, con tragarse todo y no defenderse nunca. Y nada más lejos de lo que estoy diciendo. Hay momentos donde hablar es absolutamente necesario, donde el silencio sería complicidad, donde no decir nada es traicionarse a uno mismo. La clave está en discernir cómo sabes cuándo hablar y cuándo callar. Te doy algunas pistas. Habla cuando el otro está dispuesto a escuchar. Calla cuando el otro solo quiere pelear. Habla cuando tus palabras pueden construir algo. Calla cuando tus palabras solo van a alimentar el conflicto. Habla cuando respetás a la otra persona. Calla cuando la otra persona no te respeta a vos. Habla desde la calma. Calla desde la furia. Porque acá está el truco. Las palabras dichas desde la emoción descontrolada nunca comunican lo que querés comunicar. Solo comunican tu descontrol. Y después, cuando vuelva la calma, vas a arrepentirte. No de lo que sentías, sino de cómo lo expresaste, de las palabras que elegiste, del tono que usaste, del daño que causaste. Tengo una paciente, llamémosla Clara, que me enseñó esto de una manera muy clara. Clara estaba divorciándose después de 20 años de matrimonio. Su ex marido había sido infiel varias veces, le había mentido, le había manipulado. Clara tenía todo el derecho del mundo de estar furiosa, y lo estaba. Cada vez que hablaba con él, explotaba. Le gritaba todo lo que había guardado durante años, le decía todas las verdades que nunca se había animado a decirle, y se sentía bien en el momento. Se sentía poderosa, sentía que finalmente estaba expresando su dolor. Pero después llegaba a mi consultorio y lloraba, porque aunque sus palabras eran verdaderas, aunque tenía derecho a decirlas, se sentía mal consigo misma. Se sentía como si hubiera perdido algo en cada uno de esos estallidos. Y tenía razón, había perdido algo. Había perdido su centro, había permitido que el dolor y la rabia la controlaran. Un día le propuse un ejercicio
Le dije, durante un mes no le vas a responder nada cuando te provoque. Vas a ser educada pero breve. Vas a establecer límites.